viene. Háganse los dormidos. Esa posibilidad de Jiménez que no terminaba de concretar. ¿No tortillas? Es que no me dejaste nada. ¿Y qué haces con el dinero? ¿Eh? ¿En qué te lo gastas? ¿Sabes ahorrar? Es una inútil. ¡Ya me tienes harto con tus cosas! Pero por... ¡Cállate! ¿A dónde vas? ¡Me estás engañando, verdad! ¿Eh? ¡Maldita estúpida! ¡O sea, ¿qué soy yo? ¡Toma, maldita! ¡Estúpida! ¡Toma! ¡Golfa! ¡Eso! ¡Que te voy a matar! ¡Toma, estúpida! ¡Ándale, estúpida! ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Eh? ¡Me estás engañando y poniéndome en ridículo! ¿Te gusta? ¡Cállate! ¿Te gusta, estúpida? ¡Maldita puta! Es tiempo de perdonar. ¿Quieres ser feliz por un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona. Perdonar no es olvidar, sino recordar sin que te duela. Perdonar es la medicina contra muchas enfermedades. Perdonar no ayuda a cambiar el pasado, pero sí crea un futuro mejor. Ven a la Cruzada del Perdón 2022 y decídete a perdonar. Sábado 19 de febrero, en 2 reuniones. De 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 de la noche. Te esperamos en Avenida Henry Ford, 318, Colonia Bondojito, Alcaldía Gustavo Amadero, a 100 metros de Avenida Congreso de la Unión, a 3 calles del Metro Bondojito. Síguenos en Facebook, Rey de Reyes para las Naciones. Visita nuestro canal de YouTube, RDR TV. Ven a la Cruzada del Perdón 2022 y decídete a perdonar. La Iglesia Rey de Reyes te invita. Entrada libre. Esta conferencia, este tema, este evento se trata de la cruzada del perdón. ¿Por qué cruzada? Porque es una batalla, es una pelea que muchas personas tienen que enfrentar para perdonar. Pero hay perdón que se ofrece de parte de un psicólogo, de un psiquiatra. Todas las religiones valoran el perdón, todas. En el hinduismo, en el judaísmo, en el mormonismo, en el catolicismo, todas las religiones valoran el tema del perdón. Pero el cristianismo de la Biblia lo exige. Si alguien dice ser cristiano, tiene una exigencia de parte de Dios, que aprendas a perdonar. El verdadero perdón te lo da Dios y te lo da para que tú perdones a otros. Y el verdadero perdón que procede de Dios cambia la vida, transforma el alma. El verdadero perdón trasciende no solamente en esta vida, porque una vez que hemos sido perdonados de nuestros pecados, vamos al cielo. Cuando Dios te perdona, no solamente pasan cosas bonitas en la tierra, también Dios promete llevarte a la vida eterna. El perdón de Dios es verdadero porque es eterno, pero no así el perdón de los humanos. Oye, pastor, pero te estás yendo muy lejos. Primero explícanos qué es perdonar. ¿Qué es perdonar? Perdonar es el acto de condonar una deuda. Perdonar es el acto de no cobrar, de no exigir que te paguen lo que te deben. Eso es perdonar. ¿Me está escuchando? Va de nuevo. ¿Qué es perdonar?
Si tú vas con un psicólogo, con un psiquiatra, con un sociólogo, ese tema, si es que lo tocan, te van a decir, pues mira, perdonar es que aceptes las cosas, que se te vayan tus malos recuerdos acerca de la persona que te hizo daño. Perdonar es que llores un poquito y te sientas tranquilo. No, 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 eso no es perdonar. La Biblia nos enseña a perdonar de corazón. Mateo, antes de ir a Eclesiastés capítulo 7, verso 20, quiero que vaya de una vez a Mateo capítulo 18. La Biblia nombra la palabra o las palabras perdonar de corazón. ¿Y qué es entonces el verdadero perdón? Hacerlo de corazón. Pero alguien va a decir, perdonar de corazón no es llorar cuando alguien te hace daño y tú decides decirle, ¿sabes qué? Ya no me pagues, ya no me tienes que dar lo que me debes. ¿Sabes? Ya todo se arregló, ya no te tengo odio, no te tengo rencor. No, 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 eso no es perdonar. Repito, perdonar es condonar una deuda. Perdonar es no exigir que te paguen lo que te deben. Y perdonar de corazón es, dice Mateo capítulo 18, por favor, perdonar de corazón, que se nombra en las Escrituras, en el capítulo 18, por favor, el verso 34. Mateo 18, 34 dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿De qué están hablando aquí en esta historia? Se llama los dos deudores. Un hombre debía mucho dinero y se lo perdonaron. Pero este hombre, a su vez, al que le fue perdonada la deuda, salió de la cárcel porque le perdonaron la deuda. Y dice la Biblia que este hombre buscó a otro que le debía dinero y le exigió: págame lo que me debes. Y le atosigó, le amedrentó, le atemorizó, lo violentó y le dijo: págame, págame, págame lo que me debes. Y todos los que vivían por ese lugar se enteraron de que ese hombre que le habían perdonado su deuda ahora estaba exigiendo que le pagaran. Y se lo fueron a decir al señor de esa hacienda, al señor de ese lugar. Ese señor representa a Dios. Y le dijeron, en el verso se lo voy a leer desde el 32. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado. Mire lo que le dijo ese señor, que de hecho representa a Dios. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. El verso 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿Qué dice ahí? De todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué es una ofensa? Es alguien que te hiere, que te lastima, te maltrata. Eso es una ofensa. Ese es un ofensor, alguien que te hiere, te lastima y te maltrata. Pero realmente esa persona que te hiere, te lastima, te maltrata, te debe algo. La ofensa es una deuda. Y una persona que es maltratada, ofendida, despreciada, que se siente herida y lastimada por aquella persona que lo ofendió, esa persona te debe algo.
Y esa deuda que esa persona te debe, tú exiges que te la pague. Y cuando una persona exige que le paguen y no se la pagan, entonces esa persona dice: no te voy a perdonar, porque tienes una deuda pendiente conmigo que no me quieres pagar, no te voy a perdonar. Y la Biblia dice que perdonar de todo corazón es condonar la deuda que te deben. Repito el verso 35. Así también mi Padre Celestial hará. ¿Qué hará? Los entregará a los verdugos. Lo que leímos en el verso 34. Mire, si quiere leer conmigo el verso 34. ¿Qué le hará Dios a las personas que no quieran perdonar, que no quieran condonar, que quieran seguir exigiendo las deudas que les deben? ¿Qué hará con ellos? Dice el verso 34: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Todo. El verso 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, como resumen, ¿qué es perdonar de corazón? Que condones la deuda, que no vuelvas a pedirla. ¿Qué pasa cuando una persona te ofende, te maltrata, te lastima? Imagínese que es su papá, tu papá. Tu papá te abandonó cuando eras un niño. No se diga si eres una niña o eras una niña, duele más. El primer hombre de una mujer es su padre. Y las niñas quedan marcadas por no tener papá. Imagínese esa niña que ahora tiene 30 años y que se acuerda cómo su padre la abrazaba, su padre le daba besos, la llevaba al parque. Pero pasó el tiempo y su padre se fue con otra mujer, abandonó la familia y los dejó. Esa niña ahora es una mujer adulta. ¿Cuál es la deuda que tiene ese padre con esa mujer adulta? Imagínese si esa muchacha hiciera una lista de todas las cosas que le deben. Si esa muchacha se sentara a escribía una carta a su padre que no ha visto en casi 20 años. Los abandonó. Papá, te escribo esta carta para decirte que cuando te fuiste yo tenía 8 años. Tus abrazos, tus caricias, las dejé de sentir. Han pasado prácticamente 22 años. Me debes abrazos, besos, me debes protección, porque mi primito, cuando yo era niña, me intentaba tocar y abusar. Y no había nadie en casa. Mi mamá trabajaba porque tenía que mantener a 2 niñas. Papá, me debes protección, me debes dinero, porque mi mamá apenas si nos podía dar para comer y para vestir. Por eso no terminé ni siquiera la escuela secundaria. Papá, me debes tus consejos. Yo siempre quise tener a una persona que me aconsejara cómo vivir. Me sentía tan indefensa con la vida y no sabía cómo enfrentarla. Necesitaba los consejos de un padre. Me debes también consejos. Imagínese terminando la carta. ¿Cuántas cosas le debe ese hombre? Protección, cariño, consejos, seguridad, amor.
Y se entera la mujer, ahora que es adulta, se entera que su papá está enfermo, que ya se comunicó con su primera familia. El papá se comunicó con la mujer, la que era su primera esposa, y le dice: estoy enfermo, voy a morir, quiero hablar con mis hijas. Y la hija mayor le dice: no, así de fácil, como si no hubiera pasado nada. Y me están diciendo que quiere venir este fin de año a casa. No, yo no voy a aceptar que ese hombre pise en esta casa con sus pies. Lo odio, lo aborrezco. Así es, porque esa mujer ahora tiene una deuda que no ha sido pagada. Le deben cariño, amor, afecto, protección, seguridad, respeto, cariño. Y ese hombre no se lo dio. Y ahora, así como si no hubiera pasado nada, el hombre quiere ver a sus hijas, porque resulta que el hombre tiene cáncer. Se está despidiendo de todo el mundo. Por ahí sintió que se tenía que arrepentir. Y eso es verdad, ¿ok? Lo que le estoy contando es una historia de un libro que yo leí acerca del perdón. Esto es real. El padre se fue, se enferma de cáncer después de los años, y ahora quiere buscar a su primera familia porque les quiere pedir perdón. Y la hija dice: no, no. Hasta abusada sexualmente iba a ser. Todos los problemas que tengo hoy de mujer adulta se los debo a ese hombre que nos abandonó. Yo no lo voy a perdonar. Y sabe, el razonamiento de esta muchacha es correcto cuando caminamos sin Dios. Correcto. Porque cuando tú y yo caminamos sin Dios, no nos han enseñado a perdonar. No entendemos el tema del perdón. Pero ya le dije, todas las religiones valoran el tema del perdón, pero el cristianismo de la Biblia lo exige. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 4 palabras definen el cristianismo. 4, solo 4. Amar, perdonar, dar, servir. Le acabo de dar 4 características de lo que debe de ser un cristiano. Un cristiano debe amar, debe perdonar, debe dar y debe servir. Y pastor, dime, ¿de dónde te sacaste esas características? De la Biblia. ¿Qué hizo Jesús? Amó hasta el fin del mundo. Amó hasta la muerte. ¿Qué hizo Jesús? Dio su vida hasta la muerte. ¿Qué hizo Jesús? Perdonó nuestros pecados. ¿Qué hizo Jesús? Sirvió. Él mismo dijo: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Eso es el cristianismo de la Biblia. ¿Y qué es lo que un buen cristiano, una verdadera cristiana debe de experimentar en su vida? El perdón de sus pecados. Si yo no he experimentado en mi vida el perdón de mis pecados, seguramente no soy cristiano. Porque Jesús es el salvador de mis pecados. Jesús es el salvador del mundo. ¿De qué? ¿De qué? De mis pecados. Así que cuando una persona dice ser cristiana, seguramente lo es, y seguramente ya se arrepintió de sus pecados, ya fue bautizada en agua para perdón de sus pecados, y hasta recibió el don del Espíritu Santo. Eso dice Hechos capítulo 2, verso 38. ¿Cuál es el plan de salvación para todo aquel que quiere salvarse de la muerte, del infierno? El plan de salvación está en Hechos capítulo 2, verso 38. El apóstol Pedro dice, después de recibir el Espíritu Santo, léalo en su casa, Hechos 2, 38. Así que arrepentíos de sus pecados
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esas tres cosas marcan la vida de un cristiano. Le fueron perdonados sus pecados, fue lavado en las aguas del bautismo y ahora el Espíritu Santo le mantiene y le ayuda a no practicar el pecado. Esa es la vida cristiana. Eclesiastés capítulo 7, por favor. Esa es la vida cristiana. Y alguien no puede decir que es cristiano si no ha experimentado esas tres cosas. ¿Y por qué Dios quiere que la experimentemos? Porque una vez que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, será más fácil perdonar a otra persona. Mucho ama al que mucho se le perdona. Poco ama al que nunca se ha sentido perdonado. Así que, ¿qué me ha perdonado Dios? En otras palabras, me ha condonado mi deuda. Me ha condonado mi deuda. Porque cuando Jesús nos perdonó de nuestros pecados, condonó nuestra deuda. La deuda que teníamos pendiente fue pagada. Ya no la exigió, ya no la pidió. Jesús perdonó mis deudas. Todo lo que yo ofendí a Dios me fue perdonado. Fíjese, fíjese qué importante es esto. El verdadero cristiano debe de caminar con Jesús por agradecimiento, porque le fueron perdonados sus pecados. Imagínese. Nadie debería de estar molesto por venir a la iglesia si se sintiera agradecido, porque él era un adúltero, estaba a punto de perder su matrimonio, vivía una vida puerca y torcida en la pornografía, con las prostitutas, con el amante, tenía su familia, aparentemente no se enteraban. Pero en el momento que se encontró con Jesús, Jesús le pidió cuentas, se humilló, se arrepintió de sus pecados, Jesús le perdonó y ahora tiene una bonita familia. Su esposa ni por enterada. Abandonó a las prostitutas, dejó de ser persona de pornografía. Ahora es un buen padre, abraza a sus hijos, sale con ellos al parque, ama a su mujer, se esfuerza por ser ese buen hombre para esa casa. Dígame usted si alguien que debería de ir a la cárcel o morir o perder su familia, no le pagaron así, porque Dios lo perdonó. Dígame si esa persona no va a vivir contenta y agradecida con Dios. Pero ese es el problema de la iglesia moderna. ¿Cuánta gente se ha sentido perdonada por Dios? ¿Cuánta gente cree que ha ofendido a Dios? Hace como 17 años, yo tenía 3 años de pastor y a veces participaba en la reunión de los jóvenes. Y no se me va a olvidar esto. Estaban pasando los jóvenes a dar su testimonio y pasó un último joven que participaba incluso en la alabanza con los jóvenes, y él comenzó a dar su testimonio y dijo: bueno, pues yo estoy agradecido con Dios y pues la verdad muchos de estos jóvenes han dicho tantas cosas horribles. Pues yo la verdad pues no tengo una historia muy horrible, pero pues gracias a Dios pues, todo está bien y pues yo estoy contento con estar con los jóvenes y sinceramente pues le doy gracias a Dios, pero no tengo mucho que agradecerle a Dios. Y entonces todo el mundo se volteó, muchos jóvenes no entendieron, pero yo mandé a llamar al muchacho una semana después. Le dije: oye hijo, ven tantito, ¿ya te bautizaste?
Sí, ya me bauticé, pues la verdad mi mamá me obligó y pues después ya me gustó estar con los jóvenes y la verdad pues estoy aquí. Yo no he hecho grandes cosas malas. Yo le dije: hijo, ¿por qué le estás sirviendo a Dios? Pues la verdad me gusta tocar el teclado, me gustan las cosas de música. La verdad, yo pensé que me iba a decir, pues porque Jesús me perdonó, Jesús me limpió, mi vida es diferente, ahora tengo esperanza, tengo una nueva manera de ver la vida. Es posible que haya gente que no se haya empuercado tanto y no tenga mucho que decir, que Dios le perdonó tantas cosas. Quizá no, y no necesitas tú irte a empuercar para tener un testimonio y contarle a Dios que te perdone. No necesitas eso, pero ¿sabes? Todos hemos pecado. Todos. Más tarde el joven, fíjese, más tarde el muchacho que no era un adolescente, ya tenía como 19 o 20 años. Más tarde el muchacho me entero de que estaba intentando salir con las jóvenes de la iglesia. Las llamaba por teléfono para invitarlas a salir. Y lo peor del asunto es que al mismo tiempo quería salir con todas y todas las mujeres con las que había salido hablaban mal de él, que las veía con lujuria, que le tenían temor, que la verdad no les daba ganas de salir, pero que las atosigaba. Entonces, en otras palabras, este joven estaba supuestamente en un grupo de jóvenes, pero él no se sentía agradecido porque creía que no había pecado. Pero era un tremendo lujurioso. Pero él no pensaba que eso fuera algo malo. Y por eso es que vemos lo que dice la Biblia: mucho ama o mucha gente ama a Dios porque se le ha perdonado mucho. Pero el que no cree que le hayan perdonado algo, ¿cómo voy a amar? Y esa es la realidad. Su servidor está aquí delante de usted y le sirvo a Dios desde hace 20 años, porque lo que Dios hizo conmigo, lo que Jesús hizo para desbaratar todos los pecados, los lazos, las ligaduras y las porquerías que yo viví y practiqué, fueron rotas cuando yo me humillé y le pedí perdón. Rompió mis cadenas, rompió mis ataduras, y cuando me levanté de ese lugar después de haber llorado como una hora, era una persona nueva. Y yo me di cuenta que las cosas que yo había hecho o practicado ya no las tenía en alta estima, ya no las valoraba, incluso se me habían ido. Y dije: esto es glorioso, esto es maravilloso. Esto realmente no es una religión, esto es la realidad. Jesús está vivo, Jesús vive, y Él descendió de su cruz hace 2000 años, se sentó en su trono, y desde el cielo y desde el mismo cielo mandó sus ángeles para desatarme, para liberarme. Señor, aquí está mi vida, te quiero servir. Me has perdonado tanto que quiero servirte. Si yo no me siento perdonado, yo no puedo perdonar. Eclesiastés, el capítulo 7, por favor, el verso 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay nadie así. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos en algún momento de nuestra vida, de pensamiento, de palabra o de hecho, de acto, hemos pecado. Y dice la Biblia que todos estamos destituidos de la presencia de Dios, de su gloria. Por eso es que cuando caminamos sin Dios, ni ganas nos da de experimentar el hecho de que existe un Dios.
Porque el pecado nos aparta, nos aleja. Isaías 64, el verso 6, dice, Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, repito, Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. 64, 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Absolutamente no hay nadie, absolutamente no hay ser humano en la tierra que sea justo. Estoy aclarando esto porque alguien puede decirme: pastor, no me hable de eso. Yo vine a este lugar porque me invitaron y yo soy la víctima. Yo no vine a escuchar sermones de que yo estoy mal. Yo vengo porque me dijeron que aquí me pueden ayudar a perdonar al tal por cual que me trató mal, que me abandonó, que me abusó, que me vejó. Esa persona sí necesitaría estar aquí, pero yo soy la víctima, no el victimario. Yo soy una persona honesta, justa, sincera. Con todo mi corazón deseo que así sea, pero no hay nadie justo. El puro hecho de que alguien no quiera perdonar a otra persona ya la convierte en pecadora. ¿Me está escuchando? Porque no perdonar a otra persona es pecado. Eso se llama amargura. Y el pecado de amargura es cuando tú no tienes paz con nadie. Una persona que discute con todo mundo, que pelea, que abre la boca, que maldice, que está enojada por todo, porque hace frío, porque no hace frío, está enojada porque pasó el agua y no pasó el agua, está enojada porque pasó la mosca y no pasó la mosca, también está enojada. Una persona amargada no tiene paz con nadie ni con ella misma. Y hago un paréntesis. Nos encontramos en los últimos tiempos. Las personas deben saber, los que se dicen seguidores de Jesús, deben saber que Dios nos está capacitando para perdonar ahorita cosas sencillas y leves, porque las cosas que vienen por enfrente, las cosas que vamos a vivir después de algunos tiempos, van a ser cada día más horribles. Persecución, traición, entrega, intriga. Eso es lo que va a ser el mundo en los siguientes meses y años. Y si yo como cristiano no aprendo a hacer lo que Jesús hizo, que es perdonar, yo no podré llegar a la meta. Por esa razón yo tengo que estar bien consciente de que si a mí se me perdonaron mis pecados, Dios me perdonó para tener una dicha, una alegría por haber sido perdonado. ¿Y con qué propósito? Para que cuando alguien me ofenda, me maltrate, me insulte, yo pueda perdonarlo. Esa es la razón de por qué le hablo de que todos hemos pecado y necesitamos el perdón de Dios. Escuche lo que dice el Salmo 130, por favor. El Salmo 130 es un salmo de David. Y cuando una persona ha cometido una falta, una ofensa, tiene una deuda con Dios, Dios mira desde el cielo quién no ha pecado. Y aquí dice que nadie puede pararse, que nadie puede jactarse de decir que no ha pecado. No hay ser humano justo que no peque.
Todos hemos fallado a Dios. Dice Salmo 130, verso 3, ya, así se le dice a Jehová o a Yahweh, ya, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Estoy en el Salmo 130, verso 3. Repito, ya, si mirares los pecados. Si Dios se atreviera solo a mirar a la tierra, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podrá estar parado delante de Él? Nadie. Mire lo que dice el siguiente versículo, Salmo 130, verso 4. Pero en ti hay perdón. Perdón. Qué bueno que cuando Dios se pone a mirar la tierra, Él mira el pecado y dice, no hay nadie que esté parado delante de mí. Todos han pecado. Pero que sientan, que experimenten, que sepan que en mí, dice el Señor, hay perdón. ¿Con qué propósito? Para que seas reverenciado. Este es el gran problema de la iglesia moderna. Así es, amados. Yo estuve yendo a una reunión de estudios bíblicos por 3 meses. Al terminar la reunión yo comía. De hecho iba a eso, a comer. Me gustaba. Y como yo estaba en un país extranjero, andaba buscando a alguien que me ayudara a tener trabajo. Daban la palabra. Yo escuchaba el mensaje, el sermón. Me prestaban una Biblia, la abría. Y yo decía, bueno, qué interesante. Terminaba todo, comíamos o cenábamos y nos iban a dejar a la casa, porque a mí me iban a dejar a mi casa. O sea, imagínense el hombre que me ganó para Jesús, cuánta paciencia me tuvo por 3 meses. Pero me llegó mi hora. Porque cuando yo tuve la oportunidad de platicar con mi hermano carnal, que había llegado a ese país también a vivir, y nos encontramos, y estuvimos juntos casi como por 15 días y nos empezamos a pelear, porque esa era nuestra vida, de pura pelea, de pura discusión como perros y gatos. Yo odiaba a mi hermano me odiaba a mí. Nos odiábamos a muerte. Y una vez que él llegó a ese país, yo me di cuenta que no podía seguir así en otro país. Había dejado mi país, México, para supuestamente tener paz y estar en otro lugar. Y ahora había llegado mi hermano necesitado económicamente, llegado, se fue al departamento donde yo alquilaba y nos veíamos la cara porque pues tuve que hacer el favor de meterlo al departamento. Después iba a conseguir uno y en esa quincena nos peleamos. Pero la palabra seguía trabajando. Y durante los 3 meses que yo no me había sentido pecador, ¿qué poder tiene la palabra de Dios? Que cuando llegó ese fin de mes o ese fin de año de 1996, el hombre que nos ganó para Jesús nos invitó a su casa a pasar el año nuevo. Y leyó unas porciones de la Biblia acerca del odio y del rencor entre los hermanos, acerca de estar peleados y enojados entre los hermanos. Él sabía mi situación y conocía en qué situación vivía con mi hermano. Y la palabra hizo efecto, porque después de 3 meses de no sentir que era pecador, después de 3 meses de pensar que yo no tenía de qué arrepentirme, cuando era una porquería de ser humano, pero yo bien orgulloso, yo dije, no, yo no necesito eso ahorita, yo necesito trabajar. Y me acerco a estos cristianos para ver qué me dan y para ver si me consiguen trabajo, pero no me interesa nada de su fe, yo tengo la mía. Y la palabra de Dios hizo efecto ese 31 de diciembre del año 1995. Porque cuando la palabra terminó de predicarse,
Yo me sentí tan convencido de pecado. Por primera vez dije, no, yo no puedo seguir así otro año con este odio, con este rencor contra mi hermano carnal. Yo no puedo seguir así. Y fue en ese momento cuando descubrí que era una porquería de hermano. Que todo el odio y el rencor que había guardado, había razones de por qué odiaba, había razones de por qué aborrecía a mi hermano. En ese momento yo sentí una convicción de pecado. Y me levanté y justamente 5 minutos después de las 12 de la noche, cuando todo el mundo se abraza, yo me atreví a ir a abrazar a mi hermano y le dije, ¿sabes qué, hermano? Perdóname. Soy pecador. Soy una persona aborrecible. Y yo no quiero que en este país tú y yo sigamos así de enojados. Así que yo ya le pedí perdón a Dios por la vida que yo he llevado y porque yo te aborrezco y te odio. Y sabes, hermano, yo te pido que me perdones. Bendito sea el Señor, porque Dios había preparado el corazón de mi hermano. En ese momento él me abrazó y comenzó a llorar, y yo también. Hasta que yo me sentí pecador. Dios hizo efecto, porque durante esos últimos días del año yo sabía, con la vida que llevaba con mi hermano en esos 15 días, me di cuenta que mi vida era una porquería, que ahora que yo estaba en otro país no podía continuar odiando. Ese es lo que hace la palabra de Dios, que Dios te convence de pecado. ¿Y sabe para qué es la ley de Dios? Para convencernos de pecado. Hoy en la mañana leí los 10 mandamientos. No se los voy a leer aquí, pero se los voy a nombrar. Si usted busca Éxodo capítulo 20, ese es el capítulo de los 10 mandamientos. Por si alguien todavía se está justificando y dice, no, pastor, tú eras un despiadado con tu hermano, pero yo no. Yo no he matado ni una chinche. No, pastor, a mí no me compares. Yo no soy sicario. Yo no soy narco. Hubiera traído a mi vecino, ese es un narco. Ese sí, predícale, que cambie. Yo estoy bien. A mí me invitaron porque me dijeron que aquí me van a ayudar a perdonar. Y tú vas a una iglesia. Sí, tengo 5 años yendo a una iglesia. ¿Y no te han enseñado que hay que perdonar? No, pues, pero me cuesta mucho. Te cuesta mucho porque seguramente tú nunca has experimentado un perdón de Dios. En Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos dicen: primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. El no guardar los mandamientos nos hace pecadores. El guardarlos nos hace libres delante de la presencia de Dios. En el antiguo pacto no había salvación. El que moría en sus pecados moría y se iba al infierno. Muchos de ellos, los que vivieron en el antiguo pacto, murieron y fueron juzgados de acuerdo a la ley. El que hizo bien fue al paraíso, el que hizo mal fue al infierno. Segundo mandamiento, a ver, póngale por favor, se lo voy a leer. Segundo mandamiento, así dice la Biblia: el que no guarda estos mandamientos está en pecado. Éxodo 24 dice: no te harás estatuas, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás a ellas ni las honrarás. Vamos, siga. No te postrarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ahí todavía no termina el segundo mandamiento. La Biblia dice que la idolatría se castiga a 4 generaciones. Si tú eres una persona que tiene otro Dios aparte de Jesús, tú eres idólatra. Tú eres pecador. Que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta ahí terminó el segundo mandamiento. Tercer mandamiento, versículo 27.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Has jurado en vano? ¿Has puesto a Dios como testigo para decir que vas a hacer algo y no lo haces? Le has dicho a tu mujer: viejita, ya no voy a beber. Compadre, te voy a pagar la próxima semana, te lo juro por Dios. Pero solamente lo dices por decirlo, porque no quieres hacerlo. Tú has jurado en vano. Estás en pecado. Cuarto mandamiento, Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Hay un día de la semana que tenemos que reposar, pero aquí está hablando no solamente del reposo del cuerpo, también del alma. Y para reposar del alma hay que acercarse a Dios. Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El verdadero reposo es Cristo Jesús. Hay un día de la semana que tendríamos que dedicar a Jesús y a nuestra familia. Si tú trabajas todos los días y el día que descansas te vas a jugar fútbol, te echas tus cervecitas, tu esposa en el centro comercial, tus hijos con los novios fornicando, y tú ni por enterado que tu hijo está en las drogas, el más pequeño. Tú no sabes por qué, porque ese día de descanso lo ocupas para tus placeres y tus deseos en lugar de acercarte a Dios y estar con tu familia. Tú estás en pecado. Hay mucha gente enferma porque no descansa ni un día, ni para ella misma, al menos para ella, ni para ella descansa. Verso 20:11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hasta ahí terminó el cuarto mandamiento. Quinto mandamiento, Éxodo 20:12. Quinto mandamiento, Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí está el quinto mandamiento. Del quinto al 10º mandamiento es el amor al prójimo. Y los primeros prójimos en tu casa son tus padres. El mandamiento dice que cuando una persona no honra a su padre y a su madre, ¿le va a ir bien? Póngamelo por favor. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito? Escucha, por si todavía te resistes. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Dios tiene preparado para ti un número de días de vida. Pero si tú tienes un problema serio con tus padres y no los honras, porque el mandamiento dice hónralos, no dice ámalos. Ya vio que el mandamiento no dice ama a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice? Hónralos. ¿Por qué cree que Dios no mandó amar a nuestros padres? Aunque debería de ser nuestra obligación de hijos. ¿Sabe por qué Dios no nos dio el mandamiento de amarlos? Sería muy injusto. Porque hay muchos padres que son bien malos. Hay padres que han abandonado. Hay madres que se han ido con otro hombre. Hay hombres borrachos que han lastimado a sus hijos. Y los hijos no tienen ni una pizca de amor de ese padre que solo estaba preocupado por beber y por drogarse e irse con sus amigos, que cuidar su familia. ¿Quién va a tener un corazón de amor para un padre o una madre así? Pocos. Seguramente los contamos con una mano. La realidad es que el que no honra a sus padres está en pecado. Está en pecado. Y por eso quizá se te están acortando los días, con enfermedades, con accidentes, problemas que te están viniendo a tu cuerpo, porque la manera de que se acorten los días es por 3 casos. ¿Cómo es que la vida se acorta? Por 3 cosas.
porque te enfermes y te mueras antes de tiempo, porque tengas un accidente y te mueras, porque te maten o porque te suicides. Las personas que viven vidas cortas o se enfermaron o tuvieron un accidente o las mataron o se suicidaron. Son las causas de que la gente viva menos años. Si tú has tenido muchos accidentes, muchas enfermedades, si tú eres una persona que ha pensado en suicidarse, si tú eres una persona que te han atentado para matarte, pregúntate si no es que odias a tus padres. Y no se puede tener una vida próspera, una vida de paz, cuando tú odias a tus padres. Y creo que le puedo leer la contraparte del Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6. Póngale un separador ahí, estoy terminando esta primera parte. Fíjese lo que dice en el Nuevo Testamento. ¿Será que el mandamiento ya no tenemos que guardarlo? ¿Será que ahora que estamos en el nuevo pacto, Jesús me da permiso de odiar a mis padres? ¿Será que yo no tengo que hacerle respeto a mis padres, porque Dios sabe que hay padres malos y Dios me va a dar permiso de que yo viva odiando a mis padres? ¿Será que Dios solamente fue exigente en el Antiguo Testamento? No, Dios sigue pidiendo el mismo mandamiento. Efesios capítulo 6, dice Efesios capítulo 6 verso 1, escuche lo que dice: hijos, obedeced en el Señor a nuestros padres. Repito, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que somos hijos, y especialmente los que no estamos casados y estamos viviendo en la casa de nuestros padres, tenemos que obedecerlos siempre y cuando sea en las cosas que tienen que ver con Dios. Hijos, obedeced en el Señor, es decir, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Hijo, tiende tu cama. Hijo, vea las tortillas. Hijo, no veas televisión. Son las 3 de la mañana, ya acuéstate, tienes mañana escuela. Hijo, ¿qué pasa con esa muchacha? ¿Quién es esa joven? Ay, papá, pues mi novia. ¿Y cuándo te di permiso? Hijo, aquí no se fuma. ¿Acaso yo fumo? No, papá. Apáguelo. Sí, papá. Si tu papá te está pidiendo algo que tiene que ver con las cosas de Dios, que eso que te acabo de decir tiene que ver con las cosas de Dios. Pero si tu papá te dice: hijo, vente a tomar unos tequilas conmigo, eso no es obedecer en el Señor, porque ahí no está el Señor, ahí no está Jesús. Hijo, mira, ven, te voy a dar chance de que salgas con tu novia, pero sabes, un secreto, tu mamá ya está dormida, yo me voy con mis amigos a beber. Tranquilo, ¿ok? No le digas a tu madre dónde fui, dile que estoy durmiendo allá en el otro cuarto, que no quiero que me molesten. ¿Le vas a decir eso a tu madre? Sí, papá. No, en eso no. En eso no puedo obedecer a mi papá. Aquí dice: obedeced en el Señor a vuestros padres. En el Señor. Cuando ya no es en el Señor, no tengo la obligación de obedecerlos. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Quiere decir que cuando yo no obedezco a mis padres, yo estoy mal. Yo estoy en la injusticia. Estoy en un pecado. Por eso la Biblia dice que no hay justo ni aun uno.
Si tú desobedeces a tus padres en las cosas que te mandan a hacer, que son buenas, y tú los desobedeces, tú estás en la injusticia, tú estás en pecado. Pero mire lo que dice después, el verso 2, Efesios 6:2, dice: honra, otra vez, Jesús, que vino a dar lugar al nuevo pacto, no cambió el mandamiento por ama. Todavía dice honra. La ley de Dios es eterna y no cambia. Si Dios dijo en Éxodo 20:12, honra a tu padre, todavía en el nuevo pacto, todavía Dios me dice honralo. Mi Dios dice: ya no te exijo que los ames, porque hay padres bien malvados, pero te pido que los respetes, que no hables mal de ellos, que no los ofendas, que no los juzgues, que no los critiques, que no les levantes la mano, que los apoyes en sus necesidades. Pero es que no se lo merecen, me abandonaron. Pues primero perdónalos. Ponle a Dios la deuda que te deben. Porque a lo mejor tu padre se va a ir a la tumba y nunca te va a pagar lo que te debe. Pero tienes que perdonarlo. Porque Dios dice otra vez en Efesios 6:2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. De los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, el único que tiene promesa, es decir, premio, es este. ¿Me escuchó? De todos los 10 mandamientos, el único que tiene premio por guardarlo es este de honrar a los padres. Todos los demás mandamientos de Éxodo capítulo 20 no tienen premio. Tienes que guardarlos porque tienes que guardarlos. Pero el único que Dios te favorece cuando tú honras, quizá no los puedes amar porque son difíciles, pero cuando los honras, ya Dios tiene un premio. ¿Cuál es? Aquí está. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Efesios capítulo 6, verso 3. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres que te vaya bien y quieres vivir muchos años? Tienes que aprender a honrarlos. De ahí nacen muchas cosas en tu vida. Las primeras personas con las que vamos a lidiar en la vida son nuestros padres, porque estamos en la casa de ellos. Y cuando somos pequeños no nos podemos valer. Tenemos que someternos a nuestros padres. Nuestros padres tienen que enseñarnos a obedecer. Pero si tu padre fue malvado, si tu padre te tocó, te abusó, si tu mamá se fue con otro, si eran borrachos, si peleaban como perros y gatos, y tú lo que querías es salir de la casa corriendo porque tu papá se emborrachaba después, porque tu mamá se iba con sus amigas no sé a dónde, y tú te quedabas solo, y cuando se iban a trabajar no te hablaban ni siquiera por teléfono. ¿Qué vas a tener ganas de amarlos? Difícil. Pero tienes que perdonarlos y después tienes que honrarlos si quieres que te vaya bien, si quieres vivir largos días. Dios sabe por qué estoy hablando de este punto. No me iba a profundizar, pero si aquí hay alguien que odia a sus padres porque los abandonó, porque te tocó, porque era un borracho empedernido, porque quizá no hizo lo que tenía que hacer de cuidarte, de protegerte, de proveerte, cualquier causa puede ser justa para odiarlo, pero ahora conoces la verdad. El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Mucha gente ahorita está preocupada por sus finanzas. Están esperando como consuelo la vacuna. Dicen que se reactive la economía. Inyéctate, que se reactive la economía. No. Aprende a perdonar. Ponte en paz con tus papás. Ponte en paz con las autoridades. Ponte en paz con los que te cuidaron. Haz las paces con las personas que te cuidaron. Aprende a honrarlas, porque para que te vaya bien no necesitas ni siquiera la vacuna. Para que te vaya bien y vivas muchos años necesitas estar en paz con tus papás. Si cuando te nombran a tus padres te da odio, rencor, resentimiento, tú tienes un problema con ellos.
Aquí hay jóvenes que hasta han deseado que sus padres se mueran. ¿Quién cuando era joven no pensó eso? Cuando tus papás te mandaban a hacer algo, cuando tus papás te exigían, cuando tus papás te corrigían, ¿quién no pensó? Ojalá se mueran. La Biblia dice que el que maldice a su padre y a su madre muere irremisiblemente. Toda persona que tenga conflictos con sus padres no solamente se está muriendo espiritualmente, sino que puede morir antes de tiempo. Estoy en el 5º mandamiento. Lo termino. 6º mandamiento: no matarás. 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Y alguno va a decir: ay, de eso sí me salvé, pastor. No, adúltero no, Sí tengo mis arranques de odio y rencor contra la gente y contra mis padres, pero de adúltero, nada. Jesús dijo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero ahora os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla con los ojos, ya cometió adulterio. 8º mandamiento: no robarás. 9º mandamiento: no darás contra tu prójimo falso testimonio, chismoso. Y 10º mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. Póngase de pie, por favor. Primera de Corintios, el capítulo 6. Mis amados, en el momento en que nos sentimos perdonados por Dios y sentimos su perdón, empezamos la vida con Cristo Jesús. Y cuando alguien venga y nos ofenda, quizá no será fácil, pero a través del Espíritu Santo, a través del conocimiento de la palabra de Dios, por agradecimiento, por obediencia, yo voy a decidir perdonar. En Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 9, en el nuevo pacto hay otra lista de pecados. Por si alguien todavía dice: no, yo no he pecado, pastor. Ya le dije, yo soy la víctima. A mí me robaron, a mí casi me secuestran. No estaría aquí. Odio a esos secuestradores, los odio, los aborrezco. Le voy a decir una cosa: todas las cosas que digamos, todas, pudieran parecer justas. Y como dijo alguien, la idea de perdonar es buena hasta que te toca a ti perdonar. Es la realidad. Todo mundo va a decir: oye, hoy aprendí algo, hay que perdonar. Perdona, no seas tonta. Perdona a tu esposo que te abandonó, perdónalo. Y quizá Dios no lo quiera, un día te cometen adulterio a ti. Es bonito aconsejar que la gente perdone, pero cuando te toca perdonar es otra cosa. Pero ¿sabes también por qué es otra cosa? Porque una persona que no ha experimentado el perdón de Dios no puede perdonar. El apóstol Pedro dijo a un paralítico que estaba en la puerta de un templo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Le puso las manos y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. La realidad es que no podemos dar lo que no tenemos. Una mujer había abortado 2 veces y Dios la rescató del pecado, de la culpa y la condenación que tenía. Ni los psicólogos más expertos, ni los sociólogos, ni el psiquiatra habían hecho algo, hasta que se acercó a Jesús y se sintió perdonada. Pasaron los años y cuando se casó
Y pasaron los años, la traicionaron. Y esta mujer estaba herida porque cuando te traicionan, cuando te son infieles, cuando tu pareja te es infiel, es como una cuchillada en la espalda. La gente no sale tan fácil. Y ella decía: yo quisiera mandar al demonio a este hombre. Tenemos 2 hijos, no puedo hacerlo. Pero hay algo que me mantiene peleando y luchando para que la situación cambie y para que este hombre pueda arrepentirse. Lo que me mantiene con él es que yo hice un pacto con el Dios que me lavó y me limpió y me perdonó mis pecados de aborto. Por eso, por gratitud y obediencia al Dios de la Biblia, yo sigo aquí luchando. Pero ganas me dan de irme y dejar todo. Pero hay un pacto que Dios hizo conmigo y yo hice con Él. Y voy a seguir peleando. Mucho se le había perdonado, mucho amaba. Primera de Corintios capítulo 6 verso 9, por si alguien todavía dice: yo no he fallado a nadie. Dice Primera de Corintios 6, 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Tremendo. 4 novios con los que te fuiste a la cama, 3 novias con las que fornicaste, y hoy casi te infartas porque eso que hicieron contigo no tiene precio y no quieres perdonar. Pero tú fornicaste y no sabías que eso era pecado. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Óigame, imagínese usted que esto es pecado. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, es decir, los homosexuales. Por si alguien decía: no, pobres fanáticos, me da mucha lástima. Pobres fanáticos, como que no evolucionan, ¿verdad? Siempre hablando de cosas malas y de condenar a la gente. No, si yo amo a mi novio, dice un varón, si yo amo a mi novio, pues yo no le estoy haciendo mal a nadie. Es mi novio. Yo decidí amar a otro hombre. ¿Por qué se me va a condenar si yo estoy amando? Pero eso no está en los parámetros de Dios. Dios creó a un hombre y a una mujer. Dios creó a una mujer para un hombre. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. La iglesia está llena de ex pecadores perdonados. La iglesia es un hospital de pecadores en sanidad y en restauración. Porque el hospital de Dios sí sana de a de veras. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados. Tu deuda, la deuda que tenías con Dios, fue pagada. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y póngame Gálatas 5:19. Póngame Gálatas 5:19. Por si alguien todavía dice: no. O sea, ¿para qué me invitas? Oye,
Yo pensé que esto era otra cosa. No, que no me vayan a hacer sentir mal, que soy pecador. Sí, pero en Dios hay perdón. No te estamos hundiendo en tu pecado. En Dios hay perdón. Si estás arrepentido, si quieres abandonar tu pecado, en Dios hay perdón. Ahí viene. Háganse los dormidos. Esa posibilidad de Jiménez que no terminaba de concretar. ¿No tortillas? Es que no me dejaste nada. ¿Y qué haces con el dinero? ¿Eh? ¿En qué te lo gastas? Otra oportunidad para los ¿Sabes ahorrar? Es una inútil. Ya me tienes harto con tus cosas. Pero Jorge. ¡Cállate! 40 estaba ganando Chile 1-0. ¿A dónde vas? ¡Me estás engañando, verdad! ¿Eh? ¡Maldita estúpida! ¡Como sea, soy yo! ¡Toma, maldita! ¡Estúpida! ¡Toma! ¡Golfa! ¡Eso! ¡Que te voy a matar! ¡Toma, estúpida! ¡Ándale, estúpida! ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Eh? ¡Me estás engañando y poniéndome en ridículo! ¿Te gusta? ¿Te gusta, estúpida? ¡Maldita cosa! ¡Me estás engañando! ¿Te gusta, estúpida? ¡Maldita cosa! ¡Me estás engañando, estúpida! Es tiempo de perdonar. ¿Quieres ser feliz por un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona. Perdonar no es olvidar, sino recordar sin que te duela. Perdonar es la medicina contra muchas enfermedades. Perdonar no ayuda a cambiar el pasado, pero sí crea un futuro mejor. Ven a la Cruzada del Perdón 2022 y decídete a perdonar. Sábado 19 de febrero, en 2 reuniones. De 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 de la noche. Te esperamos en Avenida Henry Ford, 318, Colonia Bondojito, Alcaldía Gustavo Amadero, a 100 metros de Avenida Congreso de la Unión, a 3 calles del Metro Bondojito. Síguenos en Facebook, Rey de Reyes para las Naciones. Visita nuestro canal de YouTube, RDR TV. Ven a la Cruzada del Perdón 2022 y decídete a perdonar. La Iglesia Rey de Reyes te invita. Entrada libre.